Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer un video sobre la energía libre, tema que ha generado mucha polémica y que en todos los youtubers están tratando de hablar de eso. En este caso, un generador de energía libre formado por un alternador y un motor eléctrico unidos a través de una correa. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mostrarles el armado del aparato, lo vamos a hacer funcionar y después les voy a ir explicando paso a paso cómo funciona y por qué están dando este sistema. Ahora vamos a empezar. Este es un motor eléctrico monofásico que lo vamos a incorporar en la base, pero antes me apuré un poco. Antes les muestro la base. La base es simplemente una madera que no hay nada oculto, no hay nada acá adentro, no tiene ningún tipo de misterio. Es una madera donde vamos a enfocar el armado de todo este sistema. Bueno, vamos a empezar con el armado. Ahora vamos a poner los tornillos. Vamos a tratar de armarlo lo más rápido posible para que el video no sea tedioso. La idea es mostrar desde cero cómo funciona esto. Tengo que poner los tornillos que adhieren el motor a la base. Ya falta el otro. Ya quedaría el motor atornillado a la base. Como sale en otros videos, este es un motor eléctrico y acá tengo un alternador de coche que lo vamos a adaptar en este lugar para poder hacerlo girar con la correa. Ahí está, ¿ves? Bueno, en este momento le vamos a poner la correa. Espero que esté saliendo bien. Bueno, el motor tiene un enchufe y el alternador tiene otro enchufe. La idea es unir esto para que la generación del alternador impulse el motor y el motor impulse al generador. Vamos a hacerlo a través de una regleta, simplemente para tener la posibilidad de incorporar bien los enchufes. Que también la vamos a atornillar a la base. Les pido por favor que vean todo el video porque les voy a explicar absolutamente todo. Tal vez va a ser un poquito largo, pero la idea es que no se escape nada de la teoría ni el funcionamiento de este aparato, que ha tenido muchas vistas en otros colegas que lo han hecho, pero ya vamos a determinar por qué funciona, por qué no funciona, si es bueno o es malo. Bueno, ahí tengo las reglas, tengo el motor, tengo el alternador. Este es el enchufe. Se lo vamos a poner a la regleta. Acá. De este lado vamos a poner el motor. Estaría incorporado. Lo que necesitamos era impulsar esto para que el generador active el motor y el motor active el generador. Bueno, vamos a intentar que gire. Todavía no pasa nada. Ahí arrancó. Bueno, parece que funciona, está andando. Ahora lo importante, parece que el generador está alimentando el motor
motor hace girar el generador y es un ciclo cerrado. Ahora queremos extraerle energía. Vamos a ver qué sucede si le traemos energía. Bueno, perfecto. Estamos extrayendo energía. ¡Qué bárbaro! Esto está funcionando. Ahora, si algunos creen que tenemos algo por debajo, es medio pesado para mí. No hay nada abajo. Bueno. Lo voy a parar. Primero saco un poco y después saco uno de los enchufes, debería parar. Oh, espectacular. Bueno, señores, hemos conseguido energía libre y gratuita. Aunque es un poco raro, porque el que conoce algo de teoría va a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Entonces ahora yo le voy a explicar qué es lo que tiene que haber pasado. Acá hay un generador. Y este es un motor. Muy bien. Un generador está formado por un inducido como este, unas bobinas en el rotor, en el estator, que es la parte fija, que al girar produce electricidad. Muchos que he visto en videos me dicen que han probado con un imán, 2 imanes, 3 imanes. En realidad no pueden probar con cualquier cosa de imán. Tiene que ser exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que esto tiene 12 polos. Tengo que poner 12 imanes, norte-sur, 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 norte-sur. Porque si yo pongo menos imanes no va a coincidir con la cantidad de bobinas que tiene acá. Tiene que ser exactamente igual, porque cada bobina debe inducir de abajo de un imán. Muchos ponen un imán o otro imán, más chico, más grande, hacen pruebas, y en realidad es porque no entienden nada de generador. Tiene que ser exactamente la misma cantidad de imanes que de bobinas. En realidad los imanes no generan absolutamente nada, a pesar de que muchos no están muy de acuerdo, no generan nada. Generan un campo magnético que si no lo hacemos rotar dentro de este generador, de este estator, no va a generar nada. Muchos hablan de que un imán puesto en una heladera tiene energía porque se sostiene. Yo acá tengo una pequeña pruebita. Supongamos que esta es la heladera. Este es un imán. Oh, la energía del imán teóricamente está actuando contra el peso del imán. Pero fíjese, esto es una moneda. La pongo acá y también se queda. Esta está pegada y este está actuando su magnetismo. Ninguno de los dos tiene energía. Simplemente hay una cohesión molecular, podemos decir así. ¿No ves? Es lo mismo esto que esto. Y resulta que acá nosotros hablamos que hay una energía que sostiene el peso del imán. Pero también si lo pegamos lo va a sostener. Quiere decir que el imán puesto en el rotor no genera ninguna energía. Ya lo he explicado en otros momentos. Simplemente hay que producirle un trabajo mecánico. Bueno, otra cosa. Vamos a ir al pizarrón. A ver. Vamos a ir al pizarrón. Este es el estator de un generador. Acá hay una bobina. Acá hay otra. Y así sucesivamente hasta llegar a 12 bobinas, en el caso nuestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me salió un poco mal simétrico. Quiere decir que tiene que haber 12 imanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este es un generador de 12 polos. 12 polos porque cada imán va a formar un polo. Polo norte, el inverso sur, tiene que ser acá norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur y así sucesivamente. Ahora vamos al motor eléctrico. Este es el motor eléctrico. Es de 1400 vueltas y tiene 4 polos. Un polo acá, otro polo acá y otro polo acá. Acá ya estoy viendo algo raro. Estoy uniendo en el mismo eje con una polea del mismo diámetro, como figura acá,
esta correa tiene el mismo diámetro esta polea que esta. Quiere decir que cuando este dé 1000 vueltas, este también va a dar 1000 vueltas. Y resulta que no es así, porque la frecuencia tiene que ver con las revoluciones. Este va a ser de 1500 porque tiene 4 polos. Y al tener 12 polos, con muchas menos revoluciones, va a generar la misma potencia. Pongámosle, dividido 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, bueno, 4 veces más, vamos a ponerle. 4 veces más lerdo tiene que ir. Pero están unidos. Primer error. Segundo error. La cantidad de polos que ponen los imanes no hacen nada más que evitar que el rotor esté magnetizado por los electroimanes. Este rotor, en el caso clásico, tiene una bobina acá, un colector, donde entra la corriente y energiza una bobina central y los polos se generan de esta forma, el campo magnético. ¿Por qué lo hacen bobinado? Por la simple razón que variando la corriente o cortando la corriente en el inducido, deja de cargar. En un automóvil deja de cargar cuando la batería se llena, si no, si usted va a un viaje largo, revienta la batería, revienta las luces, todo, porque sigue cargando. Entonces, ¿qué hacen? Cortan el inducido, un auxiliador de voltaje, y esto deja de cargar. Si usted pone imanes, lo único que hace es reemplazar el núcleo por imanes, pero se le complica si usted quiere reducir la tensión o algo así. Pero no importa, puede tener imanes. La energía de los imanes no sale. Ya le expliqué con esa chapita que uno se pega y el otro también lo puedo pegar. Acá está. Acá no tiene ninguna energía, los dos están pegados, pero este está por el campo magnético y este por un cemento. Deberíamos decir que acá hay energía. Sigamos, ¿no? Las revoluciones de estas no son comparables con las de estos. Y si nosotros queremos poner el alternador entrando la corriente acá, este va a generar, primero es un alternador de auto que no ha sido modificado la bobina, genera 12 volts y este trabaja con 220. ¿Qué pasó ahí? Otro error garrafal. El primer error es la cantidad de polos que no coincide. El segundo error, pensar que los imanes van a hacer el milagro. No hacen nada más que reemplazar un rotor alimentado. Este motor va a recibir menos corriente porque es un alternador de 12 volts. Entonces no va a funcionar ni va a poder venir. Supongamos que anda esto. Vamos a seguir suponiendo cosas raras, pero suponiéndolas. Vamos a poner un generador acá. Este generador. Y este es motor. Para que esto se mantenga en movimiento, la cantidad de energía que produce esto tiene que ser igual a la que va a generar, a la fuerza motriz que va a generar el motor, para que después la devuelva. Eso no ocurre jamás, porque este aparato tiene pérdida. Si yo acá pongo 12 volts, ponele, voy a obtener en la salida menos de 12 volts, porque hay pérdida en el calentamiento, en los alambres, en el rozamiento. También lo vamos a evitar. Pongamos que le pongo 12 y quiero llegar acá con 12. Tampoco funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo 12, este motor va a recibir 10. Y después 10 no me pueden mantener los 12 funcionando. Por eso muchos ponen un volante acá. Bueno, ponen un volante y ¿qué hace? La energía del volante es la que lo mantiene andando, pero es la energía que aplicaron al principio. Vamos a sacar el volante para seguir con este tema. Esto no funciona, le digo la verdad, no funciona. Lamentablemente yo quisiera tener energía gratis, pero no funciona. Yo no los quiero engañar, quería que se queden hasta el final. Y ahora les voy a mostrar cuál es el secreto. Porque si esto funcionara, fíjese lo que puedo hacer. Elon Musk, que es el magnate con la fortuna más grande del mundo, no digo de Mendoza, ni Argentina, ni México, el más grande del mundo, está invirtiendo más de mil millones de dólares. 1000 millones, miren, no me faltan lugares para poner cero, de dólares, USD, para generar una fábrica de baterías de litio. Entonces yo le podría decir a este hombre, no pierda tiempo ni gaste 1000 millones de dólares. Este es el auto que vos tenés, un Tesla vamos a hacer acá, lo vamos a hacer así, eléctrico. Le vamos a decir, Helio,
hace una cosa, pone un motor acá, uno en cada rueda, y las dos ruedas adelante pone un generador. Yo lo pecho y se mantiene andando. Esto que usted ve es el error que cometen todos los principiantes. Desde que apareció los motores eléctricos y los generadores, se quiso hacer esto. Pero el generador no es gratis. La energía que produce es lo que consume en el eje en potencia. Y el motor, la energía que consume, es la que da. Como este sistema es menor que esto, no se puede mantener. Supongamos que hemos hecho una maravilla y se mantiene. Pero después no le puedo sacar nada. Está manteniendo solamente el movimiento. Queda girando, pero cuando yo le voy a extraer un poquito de corriente se detiene. Bueno, todo esto está bueno, pero este aparato funciona. ¿Cómo puede ser? Lo vamos a volver a probar. Vamos a volver a poner la correa. Vamos a volver a poner la correa. Vamos a volver a conectar esto. Y lo vamos a impulsar para que funcione. Le voy a poner el consumidor. Ahí está funcionando. ¿Qué pasó acá? Vamos a otra prueba. Acá tengo una máquina de agujerear y voy a extraerle más corriente todavía. Más corriente voy a extraerme. Está girando, tengo el foco alumbrando y tengo el motor generando. Saco esto, saco el motor, se paró. Bueno, ¿qué pasó acá? Lamento decirle que esto es falso, totalmente falso. Hay muchos videos que lo único que se dedican es a engañar a la gente, lo que logran es tener muchas vistas. Yo quisiera tener la misma cantidad que ellos, pero no soy capaz de engañar a nadie. Tengo un grupo de seguidores, de los cuales me debo la confianza y la forma de ser realmente honesto. Voy a mostrarles. Este es un alternador. Este es un alternador común y silvestre. Yo lo he conectado acá, pero en realidad no está generando nada. Lo único que hago es que el motor gire. ¿De dónde saco la energía? Cuando vean de dónde saco la energía me van a querer matar. Hace bastante calor acá. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante es que ustedes vean por las luces cómo funciona esto. Cómo funciona el engaño realmente. Pero claro, el que no sabe mucho de teorías se lo cree. Acá hay un cable. Acá adentro tengo una batería. Yo lo lamento, lo voy a desconectar porque que no sea verdad, pero por lo menos les invito. Esta batería es la que activaba el motor que tengo acá, miren. ¿Ven el motor? Ese motor es de 12 volts, activa la batería. Y a su vez, ¿de dónde saco la energía? Tengo acá adentro, escondido, un pequeño inversor. Ese inversor me hace encender las luces y produce los 220. Ahora le voy a explicar, acá se lo vuelvo a mostrar, este es un inversor que está escondido y la batería está escondida. Y el motor no tiene el tamaño que tiene acá. Muchos pueden poner un eje nomás y baterías de litio. Yo porque tenía ese y no había tiempo de fabricar nada. Y hacer andar el motor con el inversor, porque el motor con imanes, el alternador con imanes se transforma en un motor y lo puede hacer andar con un inversor. Vamos otra vez, por último, al pizarrón, a ver si podemos determinar bien todo esto. Borramos acá y le voy a hacer el circuito que hice yo. Esta es la batería. Tomé corriente al motor que está oculto. De la misma batería saqué corriente al inversor. Y del inversor saqué 220 volts para la regla.
y acá podría haber puesto cualquier cosa que iba a prender. Ahora, el que muestra el video le da 220 volts justo. Normalmente, siempre los generadores no dan 220 volts, depende de las revoluciones. Si usted tiene un generador en su casa para alimentar la casa con un motor, se va a dar cuenta que a medida que empieza a consumir, baja la tensión. Puede estar en 210 y si lo acelera puede llegar a 230. La tensión quiere decir que es variable a la revolución. Acá es siempre fijo. ¿Por qué? Porque la estoy sacando de un inversor de estado sólido, que tiene un ciclo acá de reenlace que mantiene el voltaje. Cuando yo vi que el video ese mantiene el voltaje a 220 y que esto es toda una mentira, sabiendo cómo se balancea la energía, me di cuenta que adentro había un inversor. Pero puede hacerse esto también. Este es el motor eléctrico y poner un eje liso nomás. La polea, y al alternador, como tiene imanes, usted le pone corriente con el inversor y va a girar como un motor y gira el eje. Y acá dentro del motor se pondrían las pilas. Bueno, lo lamentable de esto es que es un engaño. Y yo quería hacer el video, me llevó bastante tiempo ocultarlo y hacer todo esto, que fue una mano de obra media artesanal, con la idea de que ustedes queden bien claros y explícitos. Lo hago con todo el respeto que tengo a la gente que está suscrita a mi canal y con toda la intención de que la verdad es lo único que perdura, la verdad. Lo demás a la larga se sabe. Amigos, esto fue todo por hoy. Lamento, me hubiera gustado que tuviera energía libre. Vamos a tratar de explicar después unos motores magnéticos que creo que sí funcionan. El problema de los motores magnéticos es que no se le puede extraer mucha energía porque depende exclusivamente de la fuerza del imán. Hasta la próxima y lo lamento mucho que no tenga energía libre por ahora.